todos, bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akin Pech. El día de hoy les vamos a hablar de por qué se inflaman las encías durante el tratamiento de ortodoncia y me encuentro en compañía del doctor Emil Erazo. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Joana? Muchas gracias por la invitación. Él es perioimplantólogo y es la persona indicada para tocar este tema, que es de quien siempre nos apoyamos y como siempre hacemos mención, es necesario un equipo multidisciplinario para llevar estos casos. Entonces vamos a tener que la principal causa de una inflamación gingival por lo general es la acumulación de placa bacteriana, aunque está también íntimamente relacionados con otros factores que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tener que la inflamación no es más que una serie de fenómenos moleculares, vasculares y celulares, cuya finalidad es defender de las agresiones, bien sea físicas, biológicas o químicas, o el conjunto de ambos. Pero ¿quién mejor que el doctor Emil para que nos explique qué es la inflamación? Bueno, la inflamación es un proceso que se va a desencadenar en el tejido o en los organismos, ya sea localizado o generalizado. Usualmente está ocasionado por agentes físicos, químicos, microbianos, traumáticos o autoinmunes, los cuales vamos a catalogar principalmente en dos rubros, que son intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, dentro de los agentes que causan inflamación son los agentes biológicos, como bien sabemos, son microorganismos, ya pueden ser bacterias, pueden ser hongos o igual pueden ser hasta sustancias virulentas. Agentes o condiciones que pueden generar una necrosis de los tejidos, también puede ocasionar inflamación, como vemos en la imagen. Agentes físicos, como puede ser una erosión o una lesión de origen física. Inclusive también cuando se están adaptando los pacientes al tratamiento de ortodoncia, que sí se causan ciertas lesiones al inicio del tratamiento mientras se adaptan. Efectivamente. Agentes químicos, como pueden ser alguna sustancia que consuman, pueden generar lesiones en los tejidos, lo cual puede generar un proceso inflamatorio. Traumatismos, ya sea un golpe, sea una caída, lo que sea, puede generar inflamación. Alteraciones vasculares, estamos hablando de padecimientos crónicos que pueden generar un proceso inflamatorio. Alteraciones inmunitarias, estamos hablando de pacientes que tienen alguna condición Inmune, como por ejemplo los pacientes que tienen un poquito más de susceptibilidad, como los pacientes que están sometidos a quimioterapia, radioterapia, por ejemplo. Así es. Dentro de los signos y síntomas de la inflamación gingival se van a dividir en los siguientes. Primero, estamos hablando del edema. El edema implica aumento de volumen, como podemos ver en la imagen, es característico de la inflamación, ya sea localizada o generalizada. Vamos a observar eritema, que también es un aumento en la tonalidad de la zona. Dolor, también es parte o signo clínico de la inflamación. Hipertermia, va a haber un aumento en la temperatura localizada en la zona inflamada. Eso no, en cuanto a la inflamación de la encía, no siempre está presente a menos que haya un foco infeccioso. Claro, digo, también son pocos los grados que aumenta la temperatura, pero existe. En pérdida de la función, digo, esto es sistémico, podemos observar una disminución en la movilidad, por ejemplo, de un miembro, en caso de un brazo que tenga inflamación. En parte de la boca, pues bueno, no hay pérdida de función de los dientes como tal, pero es bien mencionar que existe pérdida de la función. También, en este caso, cuando hay pérdidas dentales y hay una inclinación dental, también se puede formar esta inflamación y el sangrado. El sangrado es por lo mismo del edema y parte de la extravasación de los vasos sanguíneos, va a generar que cualquier mínimo contacto con la encía genere sangrado. ¿Qué es lo que menciona el paciente? Que muchas veces con tan solo tratar de cepillarse tiene sangrado. Ya esto es una alerta que algo está sucediendo y tenemos que ver qué es lo que lo está causando. Y exudado, en casos más severos de inflamación, podemos observar
ya sea una supuración, ya sea una secreción de cualquier tipo de coloración, pero se observa un exudado inflamatorio localizado en la zona de la inflamación. Que normalmente va acompañado con mal sabor. Los Así pacientes es. refieren que tienen un sabor salado en la boca. Ok, bueno, dentro de lo que es la encía sana, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos. Entre ellos, pues tenemos que observar una textura firme, tenemos que observar un color, en su mayoría de los casos, un color rosa pálido o rosa coral. Tenemos que observar ese pequeño puntillo como en cáscara de naranja, el cual podemos observar en la imagen. Esto nos va a hablar de una encía sana. Sin embargo, hay ciertos casos en los cuales el paciente puede presentar cierto grado de inflamación, como es en este caso. La inflamación va desde casos muy incipientes a casos muy severos. En los casos más incipientes podemos observar en el borde marginal cómo se ve ligero eritema, podemos observar una cantidad de placa mínima. Existen algunos antecedentes como es el pequeño apiñamiento, la malposición dental. Entonces hay que estar pendientes desde los casos más incipientes de inflamación. En casos moderados, podemos observar cómo las papilas empiezan a tener un edema aún más notorio. Podemos observar que está asociado en la imagen principalmente a la acumulación de placa o restos bacterianos. Podemos observar igual apiñamiento. En Y casos más aquí ya severos, existe sangrado, ¿cierto? efectivamente, el sangrado puede existir desde la primera fase. El sangrado es dependiente de la inflamación. Ok. En casos más severos podemos observar que la encía puede llegar a cubrir parcialmente los dientes. Esto ya es una inflamación gingival relativamente severa, donde podemos observar que igual existen o puede haber restauraciones deficientes que pueden generar acumulación de placa. Cuando el proceso inflamatorio gingival excede, va a pasarse de una enfermedad gingival a una enfermedad periodontal. Ahí pasa lo opuesto. Puede seguir habiendo inflamación, pero podemos empezar a observar que hay pérdida de soporte óseo. Lo que es importante es no llegar a enfermedad periodontal, que es periodontitis, ¿no? En este caso lo tenemos que catalogar antes, que todavía es reversible. Ok, y es importante destacar que en cualquiera de estos casos siempre debemos hacer interconsulta con el periodoncista y no iniciar casos si no tiene una encía sana. Es súper importante porque los brackets, el tratamiento de ortodoncia como tal, son retenedores de alimentos que pueden incrementar el problema y traer consecuencias de verdad que peores. Hablemos ahora de los factores, doctor. Dentro de los factores, bueno, existen asociados a placa bacteriana, los cuales pueden ser una reacción aguda. Aguda quiere decir que es de rápido crecimiento o de rápida aparición. Entonces, acumulación de placa localizada genera un proceso agudo. En procesos crónicos que llevan años de acumulación de bacterias, podemos observar en este caso cómo ya empieza a haber pérdida de soporte, aumento del volumen muy localizado. Todo esto ya son casos que llevan muchos años de acumulación de bacterias. Otros factores son los que son locales, los cuales de estos factores locales vamos a hablar del apiñamiento, que al tener un apiñamiento, no es que el apiñamiento per se genere inflamación. Lo que genera la inflamación es la acumulación de bacterias o la difícil eliminación de estas bacterias a través de un buen cepillado, a través de pasar un hilo interdental, que está generando que haya un aumento de volumen. Sí, incluso hay pacientes que tienen muy buena higiene, pero obviamente no hay un buen margen no se pueden, digamos, está muy limitada la zona y cuando nosotros alineamos las arcadas dentales podemos encontrar cálculo que ya se puede remover, que en su momento no se pudo remover por la posición dental. Eso también es importante tener en cuenta que el apiñamiento puede ser un factor de inflamación de la encía. Igual tenemos los diastemas. Por la otra parte del apiñamiento son estos espacios que se generan entre diente y diente que ocasionan prácticamente lo mismo, empaquetación de alimento, empaquetación de restos bacterianos y una difícil remoción o una difícil técnica para eliminar estos restos bacterianos. Igual ausencias dentarias
ya sean que tenga ausencia de uno o de múltiples dientes, también van a generar empaquetamiento de bacterias, lo que es más complicado mantener una correcta eliminación de Sobre las todo cuando hay inclinaciones dentarias, también se pierde ese espacio, hay más inflamación de la encía. bacterias. También existen otros factores como son las lesiones de caries o lesiones no cariosas, que por ser una cavidad como tal va a generar empaquetación de bacterias. Aquí la principal causa de inflamación, como lo hemos visto en los últimos puntos, es la acumulación de bacterias. No tanto por la cavidad. Puede tener una cavidad con un excelente control de higiene y no quiere decir que va a tener aumento gingival. Igual, recesiones, por lo mismo, es un factor local de retención de placa. Exposición de furcas, al momento en que se expone una furca, limpiar esas pequeñas cavidades suele ser muy complicado para el paciente. También eso genera inflamación localizada. Ahora bien, aquí es importante destacar, ¿qué pronóstico nos da, doctor, con respecto al tratamiento de ortodoncia? Si se pueden realizar o no movimientos dentales cuando tenemos una exposición de furca. ¿Lo recomienda o no? Siempre y cuando el soporte óseo sea mayor al 50%, recomendaría hacer un tratamiento de ortodoncia, ya sea una extrusión forzada para formar hueso, a lo mejor una intrusión, no para ganar hueso, pero sí para poder rehabilitar el caso. Hay que pensar más allá. La ortodoncia no es nada más alinear dientes, lo hemos platicado muchas veces, doctora. Entonces yo creo que esta parte, para cerrar un diastema, para hacer un procedimiento de regeneración, a veces la ortodoncia va muy de la mano con tratamientos periodontales. Sí, definitivamente. Entonces, si tenemos por lo menos un 50% de soporte óseo, está súper indicado. Igual, como comentamos, puede hacerse una hemisección radicular o quitar una raíz o quitar parte parcial del diente, rehabilitar, cerrar el espacio con ortodoncia, por ejemplo. Cuando existen restauraciones deficientes, igual también van a generar acumulación de placa. Y bueno, propiamente el tratamiento de ortodoncia es un factor local que va a generar retención de placa, entonces hay que tener muy bien monitoreados a nuestros pacientes de ortodoncia para que no lleguen a estados similares. Yo recomiendo que todos los pacientes que tengan o no tengan brackets se realicen tratamientos de control de higiene muy periódicos, aproximadamente de 4 y 6 meses, dependiendo de su control de placa. Claro, indudablemente el tratamiento de ortodoncia, pues, de por sí tienen que tener una higiene increíblemente minuciosa porque es muy simple poder retener alimentos allí e indudablemente inducir a lo que es la inflamación de la encía. Así es. Ahora bien, cuando estamos hablando de asociados a medicamentos, que esto es muy importante, que nosotros como ortodoncistas, y siempre lo hemos hablado, de lo que es la parte de la anamnesis, que es muy, muy, muy importante. Hay casos que nosotros iniciamos y debemos preguntarle y hacer hincapié y pedirles que sean sinceros de qué es lo que están tomando. En lo particular, ya me pasó con una paciente que no me colocó que tenía un problema, que estaba tomando anticonvulsivos, luego de que le pedí, oye, ¿me firmas como que lo que me estás diciendo aquí es cierto? Ahí fue cuando la paciente me dijo, bueno, sí, estoy tomando anticonvulsivos, pero es que no lo vi como conveniente porque ya tenía mucho tiempo tomándolos y para nosotros eso es un alerta. Digo para nosotros los ortodoncistas, en el caso de durante el tratamiento, porque hay mucha inflamación de la encía que muchas veces uno desconoce por qué y el paciente se cepilla bien y tiene una correcta higiene y está esta inflamación. Háblanos al respecto, por favor. Dentro de los anticonvulsivantes existen varios grupos, no es nada más estos. No quiere decir que todos los medicamentos que sean anticonvulsivos generen aumento gingival. Lo que es la fenitoína son bloqueadores de los canales de sodio. Lo que generan es un bloqueo al momento de hacer este intercambio de iones entre dos neuronas. No todos los anticonvulsivantes funcionan de la misma forma. Este en particular está recetado principalmente en pacientes adultos que tienen epilepsia. ¿Qué tan seguido pacientes con epilepsia llegan a consulta? Pues dependerá de cada uno, pero es importante preguntar, como bien mencionamos, qué medicamentos son los que toman,
Sí, porque el aumento definitivamente. gingival es muy excesivo. Incluso, si el paciente tiene, y es importante destacar, si el paciente tiene muy buena higiene, verificamos inclusive con los marcadores de placa que tiene buena higiene y sigue presentando, pues hay que explicarle al paciente que existe la posibilidad que durante el tratamiento sea necesario hacer un contorneo gingival para poder llevar a cabo el tratamiento. Eso es súper importante tenerlo en cuenta desde el día 1 para que el paciente sepa a qué nos estamos enfrentando y que esté claro que se le está explicando de manera adecuada cómo va a ser el desarrollo de su tratamiento por el hecho de tomar este tipo de medicamentos. Den- Con respecto a los factores hormonales, pues igual, obviamente lo que más se nos presenta en la consulta son adolescentes y eso asociado a una higiene deficiente, pues indudablemente va a traer lo que es la inflamación de la encía. En cuanto a la ovulación, estos cambios hormonales también influyen. En cuanto a los embarazos, durante el embarazo existe lo que es la gingivitis gestacional, que es muy importante. No es que si la paciente tiene el tratamiento de ortodoncia y sale embarazada, o si ustedes ya tienen todos sus estudios en manos, porque obviamente no podemos someter a una paciente embarazada que realice los estudios, que sea irradiada, y quiere el tratamiento de ortodoncia, de verdad, yo recomiendo que lo comiencen porque durante el embarazo el tratamiento de ortodoncia fluye maravilloso. ¿Esto por qué? Porque durante el embarazo se produce una hormona que es la relaxina, que es la hormona que se produce para permitir el paso de lo que es el bebé por el canal uterino. Esto nos va a dar más flexibilidad y aunque no lo crean, durante el embarazo los dientes se mueven muchísimo más rápido. Entonces, sí es importante destacar que tienen que tener una higiene, pero muy, muy, muy minuciosa, porque cualquier mínimo, digamos, acúmulo de bacterias puede traer problemas. Bueno, el mínimo acúmulo de bacterias no. Si durante el embarazo tiene un proceso infeccioso, sí puede tener repercusiones como, por ejemplo, partos prematuros o amenazas de aborto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, si la paciente tiene una muy buena higiene y ustedes ven que puede ser colaboradora con el tratamiento de ortodoncia, de verdad, llévenlo a cabo. Esa es una duda que muchas veces se presenta. Bueno, tengo el tratamiento de ortodoncia y salí embarazada, ¿ahora qué hago? Llevarlo a cabo con una muy buena higiene. Es simple. Y los dientes se van a mover muchísimo más rápido. Ya he tenido casos de mordida abierta, salen embarazadas y se cierran así. Así que yo en lo particular recomiendo orientar a estos pacientes a que sigan su tratamiento de ortodoncia. Con respecto a los anticonceptivos, como es una descarga hormonal, también pueden presentar en muy poco rango una inflamación gingival. Tratamientos con esteroides, aquellos pacientes que se les observa en realidad. Cuando usan esteroides, lo ideal es preguntarles para que durante el tratamiento nosotros lo tengamos en cuenta y hacer más hincapié lo que es en la higiene. Y las ingestas de hormonas. También tenemos que tener en cuenta que genera incremento de la encía. Entonces nos va a generar este agrandamiento gingival que debemos, vuelvo y repito, hacerle hincapié a estos pacientes que tienen que tener una higiene extrema. Hay pacientes que son más susceptibles que otros, indudablemente, y estos están dentro del patrón de susceptibilidad a inflamación gingival. Y en cuanto a asociados a otros factores, doctor. nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso inflamatorio es una respuesta fisiológica natural de nuestro cuerpo. Cualquier factor, sea externo o interno, nos va a generar un proceso inflamatorio. Sin embargo, hay enfermedades o hay ciertos elementos que pueden generar mayor inflamación que otros. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad dentro de estas que nos puede generar un proceso inflamatorio mayor, nos puede hacer susceptibles a enfermedades. Es una enfermedad que hay que tener muy bien cuidado en nuestros pacientes.
no Monitoreada en sea realidad. nada más por tratamiento de ortodoncia, sino por cualquier tratamiento odontológico. Discrasias sanguíneas, como puede ser la leucemia o cualquier falta de cualquier elemento, malnutriciones o deficiencias con respecto a algunas vitaminas. Si ya es algo genético, estamos hablando de una fibromatosis, que vemos Es que es un poco común en aumento realidad. considerable con respecto a las fibras. El tabaquismo, que es un agente externo que nos va a formar una irritación física que nos va a dañar o va a generar un proceso inflamatorio. El consumo de cualquier sustancia es exactamente lo que habíamos comentado. Igual asociado a otros factores, digo, no necesariamente por ser gonorrea, sino por ser cualquier tipo de microorganismo. Entre ellos, bueno, los pacientes con gonorrea, pacientes con herpes va a generar un proceso inflamatorio, pacientes con alguna lesión fúngica, pacientes con alguna tumoración. Podemos observar un granuloma piógeno en esta imagen. Traumáticos, que es el más común. Exactamente. Traumáticos, hablamos de un paciente pediátrico, se cayó, se fracturó un central, se rompió toda la tabla vestibular, entonces tiene un proceso inflamatorio localizado. ¿En dónde? En la zona de trauma. No va a estar inflamada el molar, va a estar inflamada la zona de trauma. Y aquí lo que hablábamos de la susceptibilidad a la enfermedad periodontal. Hay personas que tienen mucho más susceptibilidad que otras, indudablemente. Hay personas que tienen una mayor higiene y tienen una mayor formación de cálculo mucho más rápido que aquellas personas que de repente son un poquito más descuidadas. Háblanos al respecto, por favor. Sí, hablamos de la susceptibilidad a cualquier enfermedad. Hay pacientes que tienen una susceptibilidad a enfermedades cardiorrespiratorias, por ejemplo. Hay pacientes que, como bien mencionas, aunque tengan un excelente control de higiene, pueden tener un aumento gingival. Puede estar asociada o no a cualquier medicamento, puede ser algo propio del organismo. Como también pueden existir pacientes que pueden tener demasiada cantidad de placa o cálculo y el proceso inflamatorio no es tan severo. Digo, todo es importante evaluar. Y si tenemos un paciente que es susceptible a la enfermedad periodontal, ¿cómo lo vamos a notar? Poca placa, muchísima inflamación. Poca placa o pérdida dental asociada a factores periodontales, y es importante mencionarle al paciente. ¿Para qué? Para que el paciente esté aún más consciente del padecimiento y pueda tener un mejor control de su Y higiene. esto es una alerta indudablemente dentro del tratamiento de ortodoncia, la susceptibilidad que pueda tener. Ahora, muy importante, vamos a hablar de la inflamación gingival causada por el tratamiento de ortodoncia. Y sí, definitivamente existen ciertos atenuantes dentro del tratamiento de ortodoncia de por qué se inflaman las encías. La principal, como bien sabemos, es el acúmulo de placa bacteriana. Cuando el paciente no tiene una adecuada higiene, cuando tiene mucha ingesta de azúcares, cuando no se cepilla bien. Sin embargo, hay ciertas alergias a componentes donde se van a reportar casos con pacientes con con agrandamiento gingival durante la aparatología fija, que normalmente va a ocurrir en las primeras etapas del tratamiento y, como bien menciona, se da por un acúmulo excesivo de placa. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen una muy buena higiene, donde antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia evaluamos y no tiene una susceptibilidad elevada? ¿Por qué se da esta alteración en el tamaño de la encía? Pues vamos a tener que dentro de los materiales que se utilizan en la boca, o sea, los materiales no solamente de ortodoncia, sino odontológicos como tal, van a tener una serie de aleaciones metálicas, como puede ser, como lo menciona acá, lo que es el oro, el cobalto, el cromo, aluminio, titano, hierro, paladio, platino, en fin. Entonces, vamos a tener que uno de los que siempre presentamos, que para nosotros es fundamental, son los arcos de nitinol, que es una aleación de níquel-titanio, que es con alta resistencia a la corrosión, es plateado, es duradero, maleable y dúctil, súper maleable. Y lo muestro acá en este video,
que es un arco que nosotros le podemos de verdad deformar 1000 veces y va a volver de nuevo a su posición inicial. Esto para nosotros en el tratamiento de ortodoncia es lo ideal. Son los arcos que nos van a ayudar a esta alineación dental. Pero existen, esta ductibilidad tan buena ha hecho la ductibilidad que tiene el metal, obviamente, bien sea el calor, transmite calor, frío, transmite frío, y en la boca tenemos variaciones de temperatura, ha hecho que sigamos los estudios y que cada vez tengamos más aleaciones para poder lograr mejor movimiento dental. Entonces tenemos que estos arcos, como bien los menciono, cada vez tenemos más y más aleaciones para poder tener dentro de la fabricación de estos una mejor respuesta y en menor tiempo, porque eso es lo que más le preocupa al paciente. ¿Cuánto tiempo me va a demorar? ¿Qué debo hacer? Todo lo quiero rápido y más ahorita que vivimos acelerados. Bueno, la pandemia nos calmó un poco, pero todos quieren un tratamiento de ortodoncia rápido. Entonces vamos a tener que los arcos dentro de esta aleación, hay una aleación muy importante que son estos arcos de Nitti Cooper, que es una aleación que se hizo del nitinol con el titanio y el cobre. Esto nos va a proporcionar una mayor resistencia y mayor deformación. Son estos arcos que nosotros vemos como termoformados, que se le indica al paciente que se coloca el paciente, se activa el arco y vamos a saber que cuando el paciente consuma cosas frías y vuelva a la boca a 36 grados centígrados, va a tener esta tensión. Entonces, aquí es donde tenemos que prestar mayor atención porque se han desarrollado alergia a los componentes. En menos proporción al nitinol, no hay como un estudio fehaciente de esto, pero sí cuando combinamos el nitinol con el cobre. Y es que tenemos que este agrandamiento gingival se va a dar como reacción a toda la aleación. Entonces, es súper importante preguntarle al paciente a qué es alérgico. Muchas veces el paciente no le ve sentido a decir si es alérgico a algún tipo de metal. Y nosotros debemos preguntarlo antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia porque lo que realmente empleamos en boca, obviamente si es una ortodoncia convencional, va a ser bastante metal y así sea una ortodoncia estética, igual los arcos van a tener una aleación metálica. Entonces tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene algún tipo de alergia. ¿Por qué? Porque se va a relacionar lo que es la capacidad de liberación iónica dentro del medio acuoso con los ambientes que tenemos dentro de la cavidad bucal para que nos permitan más esta liberación y tengamos una reacción alérgica. ¿A esto a qué me refiero? A los cambios térmicos que tenemos en boca, a que obviamente la boca está húmeda y ya me pasó. Aunque no lo crean, ya tuvo un paciente alérgico y buscamos N mil opciones de que, bueno, ¿a qué es alérgico? El paciente, que acá lo pregunto, se creía que era alérgico al níquel. Entonces tenemos una reacción adversa que puede ser esta estomatitis por contacto, donde aquellos pacientes que usaron ortodoncia van a generar, digamos que cierta tolerancia. Pero esta aleación con cobre, se le debe preguntar al paciente si es alérgico al cobre. Muy poca gente usa cobre, o sea, nadie sabe, en su mayoría, no puedo decir que nadie, la mayoría de las personas no saben si son alérgicas al cobre. Entonces ya me pasó que yo inicié un tratamiento y quise utilizar estos arcos de Nitti Cooper. Y el paciente de entrada, que es lo que de entrada no presentaba ningún tipo de molestia, sino con el tiempo. Entonces se ha demostrado que hay un aumento significativo de esta aleación del níquel con sus componentes en la saliva hasta 8 semanas después de la inserción del arco. Entonces, son esos pacientes que se le coloca el tratamiento de ortodoncia, van el primer mes a consulta, no presentan nada, probablemente podemos cambiar un arco de Nitti Cooper un poco más grueso, pero esta liberación va a estar prolongada en boca. Entonces, en lo particular, a mí me pasó que este paciente me decía que se le estaba inflamando un poco la encía, pero de un solo lado. No dice, ay no, te cepillaste mal. Posteriormente fue localizado y tú dices, bueno, te estás cepillando mal. Entonces, ves, y no se cepilló mal, uno le pregunta si al momento de cepillarse tuvo algún tipo de lesión y refiere que no. Entonces, esto está como
como un alerta y se los menciono. No, esto va a depender, obviamente, nosotros podemos pensar que este agrandamiento gingival puede ser una respuesta, pero también hay que tener en cuenta otros eventos. Entonces, si ustedes utilizan un arco de Nitti Cooper y el paciente a la primera semana no tiene problemas, mantienen el arco, vuelvan a cambiar un arco, pero de mayor grosor, pero contiene cobre, o sea, tiene esta aleación, vamos a empezar a ver que el paciente poco a poco se va a ir inflamando. De hecho, me pasó que el paciente llegó con el labio superior bastante inflamado. Y en la arcada inferior utilicé nitinol normal y en la arcada superior utilicé este Nitti Cooper. Recuerdo que eso me sucedió cuando estaba estudiando la maestría en el CESO y me decían mis profesores, 30 años nosotros impartiendo clases, viendo pacientes y nunca habíamos visto esto. Pues a mí me pasó y por eso les hago mención. Aunque no lo crean, este tipo de aleaciones demora en que puedan presentarse las primeras reacciones alérgicas. Entonces, si utilizan este tipo de arcos, tienen que tener cuidado porque muchas veces pensamos, bueno, pero ya tiene 4 semanas, 5 semanas. Como bien lo dije, son 8 semanas que una vez que ya se retira, todavía puede estar en boca. Entonces, es importante preguntarle al paciente si es alérgico a algún metal, sobre todo al cobre. Muchos ni siquiera lo saben. Entonces, ustedes inician un tratamiento de ortodoncia, existe esta inflamación y no hay un por qué, porque ustedes dicen, bueno, pero es que sí, lo lógico es que si tú eres alérgico a algo, la reacción es de inmediato. Pues no, en este caso no. Y esto es una alerta que debemos tener. Si el paciente se comienza a inflamar, le comienza a decir, oye, tengo problemas, lo ideal es retirar el arco. Yo lo hice por descarte porque en realidad yo decía, pero bueno, ¿quién es alérgico al tratamiento de ortodoncia? Yo no había conocido a nadie, nadie de verdad. Y se me presentó este caso. Le quité el arco superior, dejándole el inferior como para descartar, bueno, este es nitinol, este es Nitti Cooper, le voy a quitar el superior. Y al cabo de 6 días ya no tenía nada. Era la aleación. Entonces, aquí sí de verdad que debemos tener una alerta. El tratamiento de ortodoncia o la aleación de metales que utilizamos dentro del tratamiento de ortodoncia por la ductibilidad que tienen, la liberación prolongada que tienen, nos pueden presentar reacciones alérgicas que no van a ser de inmediato. Obviamente, la principal causa es la mala higiene, pero no siempre está asociada a la mala higiene. Así que aquí debemos tener una alerta y estar claros de que existe la posibilidad de que los pacientes sean alérgicos a las aleaciones metálicas que utilizamos para alinear los dientes durante el desarrollo del tratamiento de ortodoncia. No he conocido ningún caso de verdad que sean alérgicos a los brackets como tal, pero sí a la aleación de los metales que utilizamos en los arcos. Y bueno, acá, doctor, sigamos hablando de lo que es la clasificación de esta inflamación para nosotros tener en cuenta y tener una alerta de cómo se nos va desarrollando y cómo nosotros debemos ver si esto se está presentando, cuándo debemos detener o qué debemos hacer. Ok, y como en todo existen clasificaciones, entonces con respecto al grado de inflamación, tenemos que observar las características clínicas del tejido. Cuando nosotros la clasificamos un grado 0, quiere decir que no hay signos clínicos de inflamación, como ya los mencionamos, todos los signos clínicos pasados. Cuando observamos una pequeña o un grado de inflamación, es localizado en la zona papilar. ¿Por Y qué en en la este zona caso puede papilar? ser por un cepillado, o sea, por una mala técnica de cepillado. Aquí yo considero que no puede ser una alerta a una reacción alérgica, por ejemplo. Usualmente se empieza la inflamación por la zona papilar. ¿Por qué? Porque no hay una correcta utilización de un hilo o un aditamento interproximal. Sabemos que las bacterias se van a pegar en cualquier nicho en la boca. Entonces, cuando nosotros no utilizamos bien un hilo dental, lo que hacemos es tener una inflamación en zona de las papilas, lo cual, si solamente está en ese punto, la clasificaríamos como un grado 1. No, de verdad que es bastante leve. El grado 2 es cuando se encuentra tanto en la zona papilar como en
la encía marginal. Ya es un paciente con una deficiencia en su higiene, su cepillado no es el más adecuado, como también podría tener una restauración o cualquier otro factor de los que ya mencionamos. Y el grado 3 de inflamación es cuando cubre 3/4 de la corona clínica. Entonces, si Aquí en lo observamos, particular, y es que no sería, digamos, para poder llegar acá ya tenemos varias etapas en las que, como bien lo mencionas la clasificación, ya se le ha estado haciendo hincapié al paciente. Y aquí en lo particular, yo recomiendo detener el tratamiento. Porque esta inflamación se va a seguir incrementando y los brackets son retenedores de alimentos. Entonces, como el caso que tenemos en la portada, yo en lo particular detuve el tratamiento, no quité el tratamiento de ortodoncia, quité lo que fueron los arcos, esperé a ver si mejoraba su higiene, que no lo logré, y indudablemente indiqué lo que es el recontorneo gingival, porque pues ya era imposible. En el caso que mostré, o en cualquier otro caso, les debe haber pasado, que cubre lo que es el bracket o casi lo cubre, ahí es imposible para nosotros poder trabajar. Entonces lo indicado aquí es el recontorneo, ¿cierto? también es importante mencionar que la velocidad de este aumento puede ser en el transcurso de un control. O sea, en un control de ortodoncia de una a 4 semanas puede haber un aumento así de grande. No quiere decir que tiene que pasar 8 meses de tratamiento para que veamos agrandamientos gingivales tan grandes. Como lo mencionamos, hay agentes agudos y agentes crónicos. Entonces, si es una inflamación aguda, a lo mejor lo vemos en cuestión de días, el paciente nos va a hablar inmediatamente de, fíjate que me está inflamando la encía, ya se me cubrió el bracket, no me puedo limpiar, tengo dolor. Pacientes crónicos, digo, usualmente los vemos en tratamientos de ortodoncia que son descontinuados, me refiero que ya el doctor a lo mejor puso un tratamiento, el paciente se desapareció, se quedó con los brackets, que también lo vemos muy seguido, Sí. y entonces pasan meses sin un control clínico por un especialista y vemos agrandamientos que pueden, como bien mencionas, Joana, cubrir toda la encía. Y esto de verdad Cubrir todo el bracket, es perdón. súper frustrante porque uno realmente quiere un caso que sea perfecto, que el paciente te colabore, pero definitivamente estos agrandamientos gingivales grado 3 hay que detener el tratamiento, o sea, quitar arcos, no necesariamente retirar los brackets, quitar arcos, pedirle una buena higiene y si no, ya definitivamente este grado no va a ser reversible, es necesario el recontorneo, ¿cierto? Exactamente. La gingivoplastia. Ok. En este caso, pues lo que ya habíamos hablado, poder ver si realmente se puede continuar el tratamiento de ortodoncia o no. Como lo hablábamos, ya en un grado 3 lo ideal es detenerlo, no necesariamente retirarlo, poder hacer lo que es la gingivoplastia, darles técnicas de buena higiene, ver si es por un tema, cuál es la etiología, si es por mala higiene, si es por medicamentos, por algún tipo de enfermedad o inclusive por estas alergias también que ya mencioné a la aleación de los metales. Si ese es el caso, pues detenerlo, esperar a que baje la inflamación y posteriormente continuar el tratamiento, pero no seguir el tratamiento con una inflamación grado 3. O sea, definitivamente eso no es viable. Que desde mi Ay. perspectiva, Uh-huh. igual lo más importante serían hacer limpiezas periódicas. O sea, que el Sí. paciente esté consciente desde que inicia el tratamiento de ortodoncia que se va a estar sometiendo a hacerse limpiezas periódicas. Eso, aunque esté por fuera del tratamiento, el paciente tiene que saber que cada 4 o cada 6 meses se tiene que estar haciendo Es que su lo ideal control de es cada higiene. 6 meses y si tienes susceptibilidad y tienes tratamiento de ortodoncia, pues es de verdad que un conjunto diabólico que debemos evitar que ocurra. Entonces se le sugeriría cada 4 meses, entonces sus limpiezas periódicas. En cuanto al diagnóstico y plan de tratamiento, como hablamos, se va a lo que es tratar a tratar el problema. Ya tenemos un agrandamiento de la encía y en todo caso pues se haría el recontorneo como vemos acá, que del lado derecho se realizó lo que es el contorneo de la encía o la gingivoplastia, del lado izquierdo no se realizó, que esto de hecho lo realizó el doctor Emil. Acá vean qué bonito se ven esas coronas con ese tamaño divino de los dientes, que yo amo ese tipo de trabajo, de verdad, te quedó bello. Acá Aquí, tenemos, de hecho, nosotros lo estábamos, cuando les estaba haciendo en la arcada inferior, fíjense que, pues,
Platícanos, Emil, ¿que los haces con el electrobisturí? Sí, existen múltiples formas de realizar lo que son los cortes gingivales, ya sea con convencional, con una hoja de bisturí, puede ser con rotatorios, he visto doctores que lo hacen con rotatorios, y también puede ser con un electrobisturí. Aquí lo que nosotros hacemos es generar un perfilamiento natural del diente. Aquí nosotros, previo al diagnóstico, determinamos que tenía un aumento gingival. ¿Cómo lo determinamos? Porque existían pseudobolsas o bolsas falsas de unos 5 milímetros. Entonces cortamos 2 milímetros de tejido para dejar una bolsa de 3 milímetros. Digo, es importante estar determinando, junto con nuestro diagnóstico periodontal, cuál es el tratamiento ideal. Hay casos en los que no nada más hay que cortar encía, sino también hacer un remodelado óseo, por ejemplo, en recontorneos estéticos. En este caso, esto es por agrandamiento gingival, pero hay casos que hay que modelar reestructura ósea para hacer recontorneos estéticos. En lo particular, yo amo este recontorneo con el electrobisturí. De verdad que me parece hermoso, cortas, no hay sangrado, el paciente se recupera bastante bien. A mí, en lo particular, pues no sé, yo no soy periodoncista, pero a mí me encanta esto. Y de verdad que cada vez que lo hacen en el consultorio, yo termino amando esos dientes, pero a morir. Entonces, hablemos de las condiciones ideales del tejido, doctor. ¿Cuáles son esas condiciones que debemos nosotros tener para iniciar un tratamiento de ortodoncia? Nosotros tenemos que tener en claro que el tejido puede tener múltiples apariencias dependiendo tanto de nuestra tez o de color de piel. O sea, hay muchas variaciones para hablar de lo que es la normalidad. Pero lo más importante es que tenga un excelente control de higiene. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con pastillas indicadas de placa, por ejemplo, que nos van a poder mostrar dónde se están acumulando estas bacterias. Igual, si observamos un paciente que no tiene restos bacterianos, aparte le sumamos que tiene una excelente tonalidad rosa coral de la encía, no hay zonas de edema o eritema, pues vamos por buen camino. Ese Esto es lo el vamos a ir paciente que todos evaluando. soñamos. O sea, Esto hay nosotros que, los ortodoncistas soñamos con tener un paciente así para iniciar un tratamiento. Ya cuando el paciente llega con una encía inflamada, ya tú sabes que te va a dar lata durante el tratamiento. Hay que motivarlo muchísimo, definitivamente. En cuanto a las técnicas, doctor, háblenos de las técnicas. a mí me gusta ser muy puntual con esto. Digo, muchos recomendamos técnicas de cepillado, pero creo que más bien la técnica de cepillado es la que al paciente le acomode o la que el paciente tenga el mejor control. A veces nosotros intentamos hacer modificaciones de higiene y cambiarle hábitos a un paciente si tiene una mala higiene, pero si tiene una buena higiene no es necesario modificarle hábitos. En este Y caso, más con el tratamiento de ortodoncia. Hay pacientes que, digamos que desarrollan mañas para poder retirarse los alimentos, utilizan los cepillos interdentales, hay quienes utilizan cepillos más suaves en la parte donde tienen los brackets y otro tipo de cepillos en las caras internas, pues también es válido. Lo importante es, durante el tratamiento de ortodoncia, garantizar que se retiren todos los restos de alimento y placa bacteriana. Ya con eso, pues tenemos ganancia y podemos tener un movimiento dental limpio, sin problemas, sin agrandamiento y sin tener que detener el tratamiento por esto. Tenemos aquí las diferentes técnicas, pues, el uso del hilo dental, que en el tratamiento de ortodoncia es muy importante y hay que hacerle hincapié de que deben usar el hilo dental. Muchas veces no utilizan el hilo dental por tener el tratamiento de ortodoncia, porque dicen, es que me cuesta. Hay diferentes tipos de hilos dental que te van a permitir el acceso. Si se deja y no se le hace hincapié al paciente, se quedan esos restos de alimento entre los dientes, va a venir la inflamación de la encía, la caries y problemas posteriores que definitivamente se pueden evitar siendo de verdad bastante intensos, explicándole al paciente la importancia de lo que es la higiene oral siempre y más con el tratamiento de ortodoncia porque son retenedores de alimentos. Los cepillos interproximales, pues claro, lo que son las pastillas indicadoras de placa. Pues en lo particular, yo las empleo ya en etapas de desesperación. O sea, cuando ya el paciente no entiende que no se está cepillando bien, que Dios mío, ¿cómo hago para que realmente vea
y me sirve para que el paciente, bueno, cepíllate, ok, te coloco la placa y ahora ve y me dice, no puede ser. Y ahí ya como que es, digamos, bueno, ya me di cuenta, ahora voy a colaborar más. Yo sé que como periodoncista esto es como muy común dentro de tu consulta, ¿cierto? Y lo que usualmente hacemos a todo paciente de primer ingreso es dar una pastilla indicadora de placa, que el paciente visualice cómo tiene el control de higiene y en caso de que tenga toda la boca pigmentada, como hacer modificaciones y darle a entender al paciente que es de suma importancia tener un buen control. Desde mi perspectiva periodontal, definitivamente esto hay que hacerlo cada sesión, cada cita, si el paciente no ha podido modificar esos hábitos. Desde el punto de ortodoncia sé que es un poco más complejo Sí, porque son definitivo. citas más cortas, no sé. Entonces sí es Bueno, importante. dependiendo, no necesariamente son citas cortas. Muchas veces piensan las demás especialidades que son citas muy cortas. Va a depender si el paciente tumba bracket, si el paciente realmente hay que darle una orientación, o sea, hay que hacer algún tipo de modificación. Por lo general son citas bastante rápidas si el paciente es colaborador. Pero en lo particular, tomarme el tiempo para esto, yo vuelvo y repito, yo Ana Campolargo, cada quien tiene su manera de trabajar. Durante el tratamiento de ortodoncia, para utilizar pastillas de placa indicadora de verdad, que ya es un estado de que no me entiende, necesito que realmente me pueda colaborar. Aunque en realidad o es o en una etapa de desesperación, pero por lo general se lo manda el periodoncista. Sí. Te endoso el problema. Ok, hablemos de los intervalos entre los cepillados. Bueno, como hay restos bacterianos, la producción bacteriana es muy rápida. Entonces es importante tener en cuenta que los intervalos del cepillado no pueden ser una vez al día, cada 24 horas. ¿Por qué? Y Porque la menos con cantidad, tratamiento de ortodoncia. sí, mucho menos con el tratamiento de ortodoncia. Igual también la duración de nuestro cepillado no puede ser un cepillado de 30 segundos. ¿Qué calidad de cepillado vamos a tener en 30 segundos? Hay que reforzar al paciente que un cepillado no puede ser menor a 5 minutos. Igual, si tiene, o más bien tiene que utilizar aditamentos de limpieza, pues ya es un cepillado que le va a llevar 20, 25 minutos. Si Hay utiliza tanto un así, ¿no? cepillo eléctrico, No si me utiliza asustas a los hilos. pacientes. De verdad que con 5 minutos ya es suficiente. Tampoco es que la ortodoncia es un castigo, no, no. O sea, con 5 minutos que el paciente se tome. Y otra cosa que yo siempre les hago hincapié. ¿Cuántas veces al día te cepillas? 3 veces. Yo le digo, no me dan los números. Porque tú te despiertas, te cepillas, desayunas, te cepillas, comes, te cepillas, mínimo, cenas, te cepillas. O sea, mínimo son, sí, de 4 a 5 cada vez que comes. Yo en lo particular los indico así, cada vez que comes te tienes que cepillar. Ay, ¿qué es una botana? Ok, una botana de repente te enjuagas, ¿sí? Si alcanzas a quitar todos los restos. Pero yo por lo general, y soy muy necia con eso, necesito que se cepillen cada vez que coman y cada vez que coman que se retiren lo que son los restos de alimentos. Sobre todo porque también en el esmalte, aparte de lo que es el agrandamiento gingival, ya de hecho Colgate volteó a vernos con esto, lo que es el Ortogar, porque justamente alrededor del bracket, donde no tienen esa buena higiene, ya hay una desmineralización del esmalte. Entonces, esto quiere decir que es un problema que ya lleva tiempo. Y por eso, aparte de todo lo que les recomiendo, tomarse sus 5 minutos para cepillarse, que al menos sean 5 veces al día, también recomiendo lo que es el Ortogar, que tiene 5.000 partes por millón de flúor y solamente que lo utilicen en la noche antes de acostarse a dormir, que es un gel bastante, bastante bueno. Pero yo considero que con 5 minutos está bien y establecer que se deben, antes de acostar, utilizar muy bien el hilo dental para retirar todos esos restos de alimentos. Tú dices que 20 minutos no, 5 minutos. Pues depende mucho de la habilidad de cada quien. Yo tengo pacientes que se echan 20 minutos en pasar el hilo en 32 dientes. Bueno, yo creo que los míos son un poquito hábiles, no sé, pero bueno. Ahora bien, pues muchísimas gracias. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Nuestra intención es poder explicarles que definitivamente el trabajo en equipo es fundamental y que cada área debe tener su peso y su respeto. Dentro del tratamiento de ortodoncia existe inflamación gingival, debemos apoyarnos de un periodoncista que nos oriente. Entonces, esta imagen nos dice que definitivamente debemos trabajar en equipo como para poder llegar más arriba. De igual forma, acá les dejo, si queda alguna duda, nuestras redes sociales
Para cualquier duda, cualquier información, estamos completamente a la orden para apoyarlos. Muchas gracias, doctor Emil, por su participación. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros con nuestras charlas de educación continua. No, un gusto poder brindar un poco de apoyo a las personas que lo requieran. Bueno, soy Joana Campolargo, ortodoncista, y nos vemos en una próxima charla. Bye.